puedes pintar, pinta y la voz será silenciada. Vicent Van Gogh. ¡Badago! Bai. Eskerrik asko han hecho. Eskerrik asko. Bueno, osea, ez da grabatu frase osoa, pero bueno, 2 segundos. Mira, entzun pizkat, Siempre estoy mal, pero enfermo. Todo me duele, hueso por hueso. Tomo remedios todos los días. Me duele la oreja hasta la barriga. Bueno, la canción de Alejandro Lerner, con la que abrimos hoy el espacio de Ziortza Carranza, psicóloga y sexóloga en Gurendus, tiene bastante humor. Es un tema con el que se hacen también muchos chistes, pero para las personas que realmente lo padecen puede ser un enorme sufrimiento. Nos referimos a la hipocondria. Ziortza Carranza, Arratsaldeon. Arratsaldeon. Es bueno bromear, que no nos falte el sentido del humor, desde luego, pero es cierto que a veces pues son muchos más serios de lo que creemos, ¿no? Algunos temas con los que hacemos chistes, ¿no, Ziortza? Así es. Bueno, pero el humor yo creo que está bien siempre. Oye, antes de abordar el tema de hoy, Ziortza, ¿cómo han ido esas segundas jornadas sexológicas de Gurendus? Bueno, pues la verdad es que ha sido todo un éxito las valoraciones, porque hemos pedido valoraciones a las casi 200 personas que estaban allí y las valoraciones han sido muy, muy positivas, entre sobresalientes y notables. Así que podemos decir que ha estado muy bien. ¿Para cuándo las terceras, Ziortza? Pues yo supongo que, bueno, como tarde, en 4 años, como pronto yo creo que en 3 años. Oye, ama, eres como las Olimpiadas, Sí, ¿eh? así es. Vale. Bueno, pues vamos a abordar el tema de hoy, si te parece, Ziortza, la hipocondria en nuestra consulta psicológica grafitera. Ziortza, vivimos en tiempos de avances médicos, con una esperanza de vida cada vez mayor y, curiosamente, al parecer, cada vez son más los casos de hipocondria, una paradoja más de nuestros tiempos, de nuestra manera de vivir. Bueno, es algo que está ahí y posiblemente tiene que ver pues, con cómo están nuestras cabezas hoy día de preocupadas, ¿no? Al final la hipocondria es un trastorno de ansiedad y es un trastorno de ansiedad que responde pues, a esa preocupación, ¿no? de ese miedo constante o incluso a veces esa certeza de estar enfermas o enfermos. Vaya certeza incluso, ¿no? En este trastorno Sí. de ansiedad. Bueno, vamos a describir, ¿no? Lo que es exactamente la hipocondria. ¿En qué consiste, Ziortza? Bueno, en realidad es una preocupación constante que tiene la persona por creer que tiene esa enfermedad, que tiene unos síntomas concretos, generalmente se basan en unos síntomas que ven, en unas sensaciones a veces, y entonces lo que pasa es que sus cabezas interpretan esas sensaciones, esos síntomas, y tienen en muchos casos la certeza de que esa enfermedad está evolucionando dentro y que eso está ahí, ¿no? Entonces sí que es interesante primero que separemos y que seamos capaces de discernir y de diferenciar también hipocondría con patofobia, ¿vale? Porque no es lo mismo. La hipocondría es el miedo a sufrir una enfermedad, es ese miedo a tener algo que se está generando en tu cuerpo y que no estás controlando. Generalmente estas personas sienten unos síntomas concretos y estas personas buscan confirmar que esa enfermedad está o que no está. Entonces estas personas que Quienes padecen patofobia. hipocondría vale, generalmente perdona. van al médico y se hacen sus chequeos para asegurarse que está la enfermedad, y muchas veces lo que pasa es que aunque el médico les diga que no hay nada, que en realidad está todo bien, ese alivio vale unos minutos y generalmente crea nuevos síntomas. En cambio, la persona que tiene patofobia es un miedo más a la muerte súbita. Es como que tienen miedo a que les vaya a dar un infarto. También se están fijando en esos síntomas concretos, pero en este caso la diferencia con la hipocondría es que la persona tiene miedo a ir al médico por miedo a confirmar algo que ya cree que está pasando, que es que se va a morir de manera repentina. Vaya, Ziortza, hablamos de enfermedades concretas, las que tienen en su imaginación o en su pensamiento. No, de hecho son muy variadas. Es verdad que el cáncer muchas veces está muy presente. También podemos hablar que a veces se mezcla con la carcinofobia, ¿no? Ese miedo al cáncer. A veces las personas se centran en un lunar, en algo concreto. Y lo que está claro es que estos síntomas pueden variar. De hecho, las enfermedades a veces varían. Lo mismo hoy pueden tener un cáncer, que mañana pueden pensar que tienen Alzheimer, que pasado Parkinson y que pasado que les va a dar un ataque al corazón, ¿no? El tema es que siempre estas personas lo que pasa, un síntoma común,
es que se fijan en un síntoma concreto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que nuestra cabeza en esto es muy perversa, es como si yo digo, vamos a fijarnos cómo sentimos nuestra lengua, ¿no? En ese momento tu cabeza hasta ahora no ha pensado en la lengua y en ese momento dices, ¡ay, mi lengua! Ah, pues estaba arriba, estaba abajo. Yeah. Y a veces cuesta quitar este pensamiento que está dándose a la sensación que tiene la lengua. ¿Qué pasa con cualquier persona que tiene hipocondría o que tiene patofobias? Pues que lo que pasa es que se queda con esa sensación y lo que hace es interpretarlo, ¿no? Es como si yo me fijo en cómo estoy sintiendo en estos momentos mi corazón. Entonces intento oír el corazón. Cuando yo intento oírlo, lo que hago es intentar callarme. Muchas veces lo que hacen para intentar escuchar el corazón es contener la respiración. ¿Qué pasa cuando contenemos la respiración? Que el corazón se acelera. Entonces su interpretación es que les va a dar un ataque al corazón y entonces cuanto más chequean, cuanto más buscan cómo está su cuerpo, más confirman una hipótesis que tienen ahí de que hay una enfermedad que se está desarrollando. Es una situación de estrés constante, ¿no? Sí, y es una sensación de alerta y que muchas veces la persona no puede desconectar y además lo malo que tiene esto, ¿no? Este trastorno de ansiedad, es que muchas veces se meten sin quererlo en unas psicotrampas. Psicotrampas, ¿qué son las psicotrampas, Siorcha? Sí, bueno, las psicotrampas podríamos decir, así como tenemos nuestras psicotareas, Gante, Sí. pues las psicotrampas son esas trampas que nos pone el cerebro en las que muchas veces caemos, ¿no? Entonces estas personas, sus psicotrampas, a veces lo que hacen es queriendo confirmar, queriendo aliviar esa angustia que le está generando el creerse enfermos, lo que hacen es generar mayor angustia, ¿no? Entonces una de las psicotrampas es constantemente estar mirando las señales que le está dando el cuerpo. Yeah. Entonces si yo digo, creo que me va a dar un ataque al corazón, me fijo, ¿cómo está mi corazón? ¡Ah! Es verdad, palpita más rápido. Entonces lo que hago es en este constante confirmar o querer confirmar o reconfirmar cómo está mi corazón, lo que hago es acelerarme todavía más, ¿no? Ajá. En muchos casos, otra psicotrampa que a veces caen estas personas es que leen mucho sobre enfermedades, ¿no? Entonces Claro. buscan en internet, confirman y reconfirman con otras personas también los síntomas. Recuerdo un chico que tenía hipocondría, ¿no? Y entonces él entraba en foros y entonces lo que hacía es retroalimentarse mucho con los foros. Es que yo también estoy notando que últimamente tengo más sudoraciones y es que yo... Entonces, claro, la gente que está aquí metida, lo que le decían es que es verdad, seguramente tu médico no se está dando cuenta que tu corazón no va bien o que tu no sé qué no va bien, ¿no? Esta es otra de las psicotrampas. Y otra psicotrampa es que muchas veces acuden al médico, se hacen muchísimas pruebas y otras veces lo que hacen es evitar el médico por ese miedo a que les confirme que se van a morir, como digo, con la patofobia, ¿no? Entonces, en cualquiera de los casos lo que pasa es que la rueda, digamos que están en un círculo muy vicioso, donde yo creo que tengo un síntoma, pienso que tengo una enfermedad concreta y queriendo reconfirmar que tengo eso que me está dando tanto miedo, porque en el fondo siempre hay un miedo, o bien un miedo a la enfermedad, o bien un miedo a la muerte, ¿no? Entonces, en cualquiera de los casos, lo que tengo es ese miedo y lo que hago es intentando aliviarlo, acrecentarlo todavía más. Ya. Oye, Siorcha, también hay una leyenda que dice que las personas con hipocondria se crean, al final acaban creándose esa enfermedad, pero efectivamente eso es una leyenda, es un mito, ¿no? Bueno, sí, generalmente es un mito, es verdad que nuestra cabeza tiene muchísimo poder, pero si todas las personas que tienen hipocondrías tuviesen las enfermedades y las desarrollasen, habría muchas más enfermedades, muchas más personas con enfermedad, ¿no? No siempre nuestra cabeza tiene el poder de crearnos enfermedades, es verdad que a veces las enfermedades pueden responder mucho a lo somático, a que yo pienso, los síntomas sí que pueden ser más creados por la cabeza, pero no tanto la enfermedad en sí. ¿Qué quiero decir con esto? Es verdad que la persona puede creer que le va a dar un ataque al corazón y entonces es verdad que puede crear que su corazón vaya más rápido, pero ojo, cuidado, está creando que las palpitaciones vayan rápido, pero no el ataque. Ya. ¿Sí? Entonces, sí que a veces pueden crearse un síntoma, imagínate que se fijan mucho, yo qué sé, en una manchita que tienen y esa manchita cada vez, no lo sé, pues están poniendo ahí toda la atención, no lo sé si están consiguiendo que la manchita incluso esté más oscura, pero eso no está creando un cáncer de piel. Entonces, a veces sí que pueden modificar en cierto modo los síntomas, sobre todo cuando son internos, ¿no? Recuerdo otro chico, pues casualidad, también era chico y él creía que tenía un cáncer en el estómago, entonces es verdad que las náuseas y todo eso eran sus propios nervios los que lo estaban provocando, pero no estaba provocando ningún cáncer de colon, ni ningún cáncer de estómago, ni nada por el estilo. La persona hipocondríaca o la que tiene hipocondria suele ser bastante consciente de ello, Siorcha. Sí, lo que pasa es que a veces es consciente de que tiene enfermedades y que los médicos no le encuentran, ¿no? Entonces no es consciente de que tiene una enfermedad, es más consciente, o su pensamiento, es que el equipo médico no está dando con el fallo que tiene su cuerpo, y entonces no creen que lo tengan, pero es verdad que a veces, pues muchas veces por reflejo de la gente que les rodea, que les dice, bueno, es que esto no es normal,
si ya te han dicho que no, estate tranquila o estate tranquilo. Entonces a veces se acaban dando cuenta de que es su cabeza la que lo está creando, pero no siempre, y muchas veces, de hecho hay mucha gente que pasa años con esto y años dando vueltas a síntomas concretos, años haciéndose pruebas y no llegando a la conclusión que es su cabeza la que le está creando esta dificultad o este miedo. ¿Hay maneras para combatir la hipocondría? Sí, claro que hay maneras. Lo primero es darnos cuenta que la tenemos, ¿no? Los primeros es ser conscientes pues, que tenemos este problema que nos está limitando muchas veces la vida. Ser conscientes también de cómo funciona este círculo vicioso en el que nos hemos metido y que esas soluciones que estamos intentando encontrar, o sea, aquí el primer síntoma, o sea, el primer consejo que podríamos dar es que intente evitar todas esas soluciones que busca. ¿No? Si la solución es intentar hacerse chequeos cada día, intentar evitar hacer chequeos cada día. Otra de las cosas que podemos sugerir es, si los chequeos no pueden pararlos y los tienen que hacer, que empiecen a apuntar los chequeos. Aquí lo que haríamos sería como prescribir el síntoma, es decir, ¿tú crees que tienes ataques cada 7 minutos? Bueno, pues vamos a hacer un registro, ¿no? Entonces, que la persona intente ser consciente de qué es lo que pasaba en su cuerpo y cada 15 minutos, por ejemplo, que haga un registro. A ver, ¿cómo está esto que yo creo que es un cáncer? ¿Cómo está esto que yo creo que está siendo un ataque al corazón? Y que haga su registro. Con esto que conseguimos es como dar un poco del espacio a la necesidad que tiene la cabeza de constantemente reconfirmar y poco a poco ir quitando la ansiedad, ¿no? Porque lo que decía con lo de la lengua, es decir, si yo te digo, a ver, Galder, ¿cómo está tu lengua? Bueno, ya, deja de pensar en tu lengua, tu cabeza lo que hace es no puede dejar de pensar en la lengua. Si les decimos no pienses en los síntomas, a veces lo que pasa es que su cabeza necesita y vuelve a engancharse en los síntomas. Entonces, vale, que tienes unos síntomas, describe cada uno de los síntomas que vas teniendo a lo largo del día y escribe también a qué enfermedad crees que responde, ¿no? Porque muchas veces no siempre es la misma enfermedad y a veces pasa de un páncreas a un ataque al corazón, a un problema de pulmones. Entonces, ser consciente de que esta variedad también nos está avisando de que es ansiedad la que te está produciendo todo esto y de que es algo totalmente mental y no tiene que ver con el cuerpo. Ya, bueno. Oye, si ¿y afecta a mucha gente la hipocondría? Pues sí, la verdad es que hay un porcentaje bastante alto. Yo creo que es algo además que va en aumento y que tiene que ver pues, con estas vidas tan estresadas que tenemos, a veces con el miedo a la propia enfermedad y por supuesto con el miedo a la propia muerte, ¿no? Y que dices, tengo mucho miedo que me vaya a dar un ataque, tengo mucho miedo que me pase algo y entonces lo que hago es buscar esas confirmaciones precisamente para evitarlo, ¿no? Entonces es como una paradoja. Quieres evitar algo que te asusta mucho, que es la enfermedad, y es tu cabeza la que le está produciendo. Ya, oye, ¿guarda la hipocondria relación con otros miedos, Iortza? Sí, de hecho vemos que debajo de este trastorno, no sé cómo le llamamos, esta dificultad, pues muchas veces vemos personas muy fóbicas, mucho miedo a la enfermedad, mucho miedo al sufrimiento, mucha creencia de que no va a ser capaz de hacerle frente a eso. A veces vemos personas también muy obsesivas, ¿no? Que queriendo controlarlo todo, pues también intentan controlar su salud, creyendo que controlarlo es hacerse chequeos cada poco. Y a veces personas, bueno, que podríamos decir que son un poco paranoicas, ¿no? Que creen que todo les va a pasar a ellos. Y hay veces también, ojo, que hay veces que esta hipocondría puede responder a que acabamos de vivir una pérdida concreta. En los duelos también podemos ver que a veces se desarrolla, ¿no? Precisamente por el miedo a que esa persona no hemos detectado unos síntomas que le han llevado a la muerte. Y yo entonces lo que hago es estar alerta y en este estar alerta lo que estoy haciendo es fijarme en algo que igual ni siquiera existe. Nos hacen una consulta en el WhatsApp, en el 688-840-840, nos preguntan lo siguiente, Iortza. ¿Puede ser la hipocondria un comportamiento aprendido? Es decir, cuando estamos enfermos, nuestro entorno social nos presta atención y de forma consciente, inconsciente, generamos una hipocondria para reclamar esa atención. Bueno, de hecho, sobre esto sí que se habla, ¿no? Que cuando las niñas o los niños están en los hospitales, que no hay que llevarles tantos regalos, o las personas en general, ¿no? Porque parece que damos más atención a la persona cuando está enferma. Sí que vemos que las personas, en las familias, por ejemplo, en las que hay mucha hipocondría, también los hijos lo tienen, pues precisamente porque esta preocupación se transmite. Entonces, creo que responde más no a refuerzos positivos, porque esta gente sufre mucho, sino a que en el entorno ya hay una obsesión por el tema de la salud o un miedo constante al tema de la enfermedad y es eso más lo que contagia que los refuerzos positivos, ¿no? Pero sí que es verdad que tenemos que tener en cuenta que cuando reforzamos mucho positivamente a las personas cuando están enfermas, pues que igual no estamos haciendo favor, ¿no? Pero bueno, yo no creo que responda tanto a eso y que responde más a algo que sí que puede ser aprendido, pero que pueda ser más
un modelo de familia donde eso está muy presente, ese miedo de ¿y no será que esto es un cáncer? O mírate constantemente esto porque creo que a una amiga también le pasó. Ya. Más estos pensamientos que en sí un refuerzo a una enfermedad. Bueno, pues Siorcha, no sé si se nos ha quedado algo pendiente con el tema de la hipocondria. Nos piden por aquí en el WhatsApp también a ver si algún día podríamos hablar del TOC. Yo creo que lo hemos hecho, pero podemos volver a hablar de ello algún día, ¿verdad, Sí, Siorcha? yo creo que tenemos, de hecho, de este año un TOC, así que tenemos el vídeo y el audio están por ahí colgados. Ah, estupendo. Sí, de que pongan TOC y graffiti. Siorcha o- Carranza Graffiti, vale. A ver si después Y seguro que lo le facilitamos el link al oyente o al oyente que nos lo ha pedido. Sí, hace tiempo hablamos del TOC. Sí. No, con esta... Vale, vamos con esta. Bueno, Siorcha, como cada semana tenemos una psicotarea pendiente y una psicotarea por hacer. Sí, teníamos una por hacer, que era hacernos un regalito. Hacernos un regalito. Marisa, ¿te has hecho algún regalo esta semana? Bueno, uno solo. Ahí está la cuestión, ¿no? Pero hay que ser muy consciente de ello, Consciente ¿no? de que nos estamos dando un regalo. De eso se que trata. Yo creo que está bien. Sí. Sí, para esta semana propongo coger una canción que nos traiga como buenos momentos o buenos recuerdos, una canción que nos transmite y nos traslade a un momento positivo de nuestra vida, que cerremos los ojos, escuchemos la canción y después con pinturas dibujemos qué es lo que nos transmite esa Oh, canción. qué chulo, Sí, vale, para vale. ver a dónde nos lleva esa canción y que así eso lo tengamos presente, para esos momentos que estamos más bajitas, pues tengamos ahí la imagen. Diferente. Siorcha Carranza, te esperamos aquí el próximo martes. Hasta Una Izan, agur. canción que para nosotros es positiva. Ah, vale, qué maravilla. Y después pintarlo. Y después pintarlo, la escuchamos y la pintamos.